Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar una vez más aquí en esta mañana, dándoles la bienvenida y también para seguir llevando la palabra del Señor, porque Él nos ha mandado que llevemos la palabra por todas las naciones. Así es de que siéntase privilegiado de estar aquí escuchando el día de hoy. Y pues vamos a dar un número de teléfono de aquí, del área de Los Ángeles, y si se encuentra por aquí puede llamar al pastor Ramiro Moreno al 323-595-6357, 323-595-6357. O si se encuentra en el área de Tijuana, pues se puede comunicar con la copastora Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea glorificándose en esta hora, en esta enseñanza, para que sea honrado el nombre del Señor. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias porque nos trajiste con bien para llevar tu palabra, Señor, a todo aquel que estará escuchando, Señor, el día de hoy o otro día, Señor Padre Santo, porque sabemos que esto queda grabado para que todo aquel que escuche tu palabra, Señor, tenga el deseo, tenga el espíritu de discernimiento, Señor, dáselo, Señor, para que cada día que se predique, Señor, tu palabra, sea salva las personas, Señor, sean salvas esas almas, Señor, y tu remanente venga, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, y te pedimos en esta hora que uses a nuestro pastor, Señor, que llevará tu palabra, Señor. Bendito Rey de Gloria, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos Radio Escuchas. En esta mañana, dado que ya estamos en el Año Nuevo Bíblico, el día 17 de marzo fue el primer día del año bíblico, y por lo tanto, pues se acercan fiestas que fueron ordenadas por nuestro Padre Celestial para que su pueblo participe de ellas. Estas fiestas, algunas de ellas se celebran en la primavera y otras en el otoño. Entonces, ya estamos en la primavera, ¿verdad? Se acercan estas fiestas. Entonces, tenemos que enseñar si nosotros, como creyentes en Jesús, el Mesías de Israel, tenemos que guardar todavía esas fiestas de los judíos, como comúnmente se dice, ¿no? Que son fiestas de los judíos. Entonces tenemos que ver si nosotros todavía las tenemos que celebrar o ya no, porque, oiga, estamos hablando de fiestas que fueron ordenadas por Dios. Lo que pasa es que la mayoría del pueblo creyente ignora esas fiestas. Las fiestas que conoce son las mismas fiestas que el mundo celebra. Así es, amén. Navidad, Año Nuevo el 1 de enero, celebración de cumpleaños, el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, el Día de la Madre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguna de esas fiestas fueron ordenadas por Dios. Ninguna de esas fiestas aparece en las Escrituras. Bueno, la celebración de cumpleaños sí aparece en las Escrituras. Pero no fueron, es decir, esa fiesta no fue celebrada por ningún verdadero siervo de Dios. Y es más, todas esas fiestas que mencioné ahorita, todas son de origen totalmente pagano. Oiga, pero en su ignorancia, ¿ignorancia de quién? Del pueblo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Oseas 6:4, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Oiga, entonces,
existe mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Tanto así que las fiestas que regularmente se celebran son las que Roma, oiga, son las que el Vaticano nos heredó. Son las que Roma aprobó, sí, pero esas fiestas no son las fiestas ordenadas por Dios. De hecho, en uno de los mandamientos de la Iglesia Católica, que dice, santificarás las fiestas. Así dice, ¿ah? Uno se podría imaginar, no, pues las fiestas de Dios seguramente está hablando. Pues no, mi hermano, son las fiestas que ellos establecieron, que dicho sea de paso, son de origen totalmente pagano. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros, hermano, de que nosotros ya no tenemos que celebrar, porque estas fiestas que le mencioné, las que fueron ordenadas por Dios, la verdad es que no se celebran en la mayoría del pueblo cristiano, ni siquiera las conocen. Es más, ni los mismos pastores muchas veces las conocen. Hace poco yo conversaba con un pastor, que de hecho lo conozco él de hace años. Él era pastor desde mucho antes que yo fuera pastor. Y platicando hace poco, un par de meses, me comentaba él que él iba a tener un Pentecostés en diciembre. ¿Ya? Yo le dije, César, Pentecostés en diciembre, ¿qué tú no sabes que Dios ordenó una fecha específica para celebrar Pentecostés y no es en diciembre? Y me decía, no, ¿y dónde está eso? Está en Levítico 23, ahí léelo, y ahí te da la fecha exacta que se celebra la fiesta solemne de las semanas, porque así se le llama la fiesta de Pentecostés. Amén. No sabía. Entonces le enseñé al pueblo que está abajo de él a celebrar en diciembre. O sea, una fecha totalmente equivocada. ¿Ah? Y no nada más eso, pastor. Cuando uno le dice a un creyente que si guarda las fiestas del Señor, sí, dice sí. El nacimiento de Jesús en diciembre. Eso es lo primero que contesta. ¿Por qué? Por lo mismo, porque eso es lo que se ha enseñado. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros, hermano, de que si se nos dice, no, es que ya no las tenemos que celebrar. Ok, ¿por qué? Porque vamos a estar tomando en cuenta, hermano, lo que está escrito, la bendita palabra de Dios. Si Dios dice que esas fiestas solamente se tenían que celebrar hasta que apareciera el Mesías, entonces ya no las tenemos que celebrar actualmente. Pero si dice algo así como, y esta fiesta la celebraréis por estatuto perpetuo, ¿qué significa estatuto perpetuo? Para siempre. Oiga, por siempre, para siempre. Entonces ahí estaríamos en un grave problema. Pero vamos a ver, hermano, ¿por qué se enseña que nosotros como creyentes en Jesús ya no tenemos que celebrar esas fiestas de los judíos? O sea, como si esas fiestas hubieran sido ordenadas solamente para el pueblo judío. Pues vamos a ver que no, mi hermano. Así se nos ha enseñado, pero eso no es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque, para empezar, se cree que el pueblo judío es todo el pueblo de Israel. Y la verdad es que nunca ha sido ni nunca lo fue, hermano. Es decir, el pueblo judío es parte del pueblo de Israel, pero no es todo el pueblo de Israel. El pueblo judío, la casa de Judá, originalmente desciende de la tribu de Judá. Pero ¿cuántas tribus son las tribus de Israel? 12. 12, oiga. Sí, la más grande es la tribu de Judá, pero solamente es una tribu. Entonces, los judíos descienden de esa tribu de Judá. Pero ¿y qué tal el resto de las 11 tribus? ¿Que será que también son judíos? Pues así se les llama erróneamente, hermano, pero no. Judíos solamente son los de Judá, así como chinos solamente son los de la China. Los de Japón no son chinos, pero ¿cómo les llamamos regularmente nosotros? Chino. Chinos también, ¿verdad? Agarramos parejo. Ya sean japoneses, coreanos, taiwaneses, todos son chinos. Pues no, mi hermano, es un error muy grave. Chinos solamente son los de la China, los de Japón son japoneses, los de Corea son coreanos, los de Taiwán son taiwaneses. Así, los de Judá son judíos. Amén. Bueno, ahora, se ha pensado entonces que estas fiestas que aparecen en las Escrituras, hermano, esto no es algo que nos estemos sacando debajo de la manga.
No, están en nuestras Biblias, hermano, están descritas esas fiestas. Y oiga, qué tan importantes son, porque dice que son citas que Dios estableció con su pueblo. Oiga, nada más, o sea que son bien importantes, hermano. ¿Ah? Son citas que Dios estableció con su pueblo. Pero ¿qué tal si su pueblo no sabe que tiene una cita? Pues nunca llega, nunca se presenta. Exacto. Oiga, la pierde. Por ejemplo, nosotros, para estar aquí, en esta cabina de radio, establecemos una cita para venir a grabar. Pero sabemos que tenemos esa cita y siempre llegamos a tiempo. Pero si no supiéramos que tenemos cita. Una cita y una hora. Ujú. El día y la hora. Exactamente, pero si no supiéramos, Pues no llegamos. no llegamos. Y así está mucho pueblo de Dios, hermano. Nunca llega a esa cita que tiene con su Creador porque ni siquiera sabe que tiene una cita. Sus pastores ni siquiera le enseñan acerca de esa cita, porque ni ellos mismos lo saben. Así es. Bendito Dios. Bueno, pero hermano, sabemos que está escrito, también en la Biblia, está escrito en Hechos 3:21, 3:19 al 21, dice que al final de los tiempos se iba a dar una restauración de todas las cosas. Oiga, sí lo dice. Dice que esta restauración fue dicha por los profetas desde tiempos antiguos. No es algo nuevo. En alguna ocasión le pregunté a un hermano, ¿tú qué opinas de la restauración que se va a dar al final de los tiempos? Yo pienso que eso es pura fábula, me dijo. Dije, no, ¿cómo que pura fábula, hermano? Si está escrito aquí, mira. Ah, caray, yo no lo había leído. Entonces hay que estudiar más. Claro que sí. Hay que estudiar más. Bendito Dios. Bueno, pero hoy, hermano, hoy a través de las Sagradas Escrituras vamos a descubrir todo eso que necesita ser restaurado. Porque si necesita ser restaurado, ¿qué quiere decir? Que está torcido. Que se ha malinterpretado. Y entonces la palabra de Dios nos va a ayudar a que eso se enderece. Para poder entender esto, hermano, de una manera correcta, desde un principio, pues nos es necesario conocer al menos un poco de la historia del pueblo de Israel. Es decir, quién es el pueblo de Israel actualmente. Porque eso a muchos no les parece que sea importante. Oiga, pero es importantísimo, hermano, para poder dar una correcta interpretación a las Escrituras, sobre todo al Nuevo Testamento. Y para eso, pues vamos a hacer un resumen de la historia del pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo es que nace el pueblo de Israel? Porque, por ejemplo, muchos dicen que ya no se tiene que guardar el día de reposo del séptimo día, porque eso fue ordenado solamente para los judíos. Error de interpretación, mi hermano, porque si no conoces la historia, pues no sabes ni cuándo nació el pueblo judío. Exacto. Porque si vas a Génesis 2, desde Génesis 2 Dios ordenó guardar el séptimo día como día de reposo, y en Génesis 2 el pueblo judío todavía ni siquiera existía. Exactamente. ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, necesitamos conocer bien la historia del pueblo de Israel. Amén. Y sabemos que la historia más bien comienza desde Abraham. Así es. Porque Abraham fue el abuelo de Jacob, quien llegó a ser Israel. Entonces tenemos que partir desde Abraham y de la promesa, conocer la promesa que Dios le dio, para de esa manera poder seguirle el rastro a través de las Escrituras y a través de la historia a esa descendencia de Abraham, porque esa descendencia de Abraham ha llegado hasta nuestros días. Pero, como vuelvo a repetir, la mayoría de las personas en el cristianismo la desconocen. Y se les ha enseñado cosas que están totalmente fuera de contexto, porque se ha terminado por malinterpretar y torcer las Escrituras. Vamos a ver esa promesa que el Señor le dio a Abraham en Génesis 17. Dice, era Abraham, el verso 1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo,
He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ahí está, mire, esto es bien importante conocerlo, hermano. Que Dios de Abraham iba a hacer naciones y reyes. Oiga, de Abraham. De hecho, Abraham significa padre de un país. Pero Abraham, con H, Abraham, significa padre de muchedumbre de gentes. Ahora, sabemos que Abraham, ¿verdad?, tuvo un hijo, bueno, de hecho tuvo varios hijos, ¿verdad? El primero de ellos fue el que tuvo con Agar, la sierva egipcia, ¿verdad? Pero ese no es el que le había prometido Dios. El que le había prometido Dios era con su esposa Sarai, ¿verdad? Que fue llamado Isaac. Isaac fue padre de Esaú y Jacob. Jacob, que fue al que Dios escogió. A él le dio la bendición de la primogenitura. Y Jacob llegó a ser Israel, ¿verdad? Dios le cambió el nombre a Israel, que fue el padre de los 12 patriarcas, de las 12 tribus. Pero vea esta promesa que Dios le da a Jacob, hermano. ¿Sí? Aquí es donde le cambia el nombre. Mire, en Génesis 35, 9 en adelante, dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Oiga, pero esto que acabamos de leer es bien importante, hermano. En el verso 11, donde le dice: crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿A quién le está diciendo esto? A Jacob, quien llegó a ser Israel. Y le está diciendo que Israel no solamente iba a ser una nación, sino un conjunto de naciones. La pregunta es: ¿y dónde está ese conjunto de naciones? Porque actualmente el único que vemos es al pueblo judío, que son descendientes de Judá, de una de las 12 tribus. ¿Y dónde está el conjunto de naciones? ¿Dónde están las muchas naciones que también son Israel? ¿Te das cuenta cómo esto es bien importante conocerlo, hermano? Porque si no, no se tiene ni idea. Lo que pasa es que también como no preguntamos y cualquier respuesta que nos den, mejor nos quedamos callados. Exacto. Entonces, si le seguimos la pista, hermano, a esta descendencia de Jacob, oiga, a través de las escrituras y a través de la historia, vamos a llegar al final para saber quiénes son ese conjunto de naciones que son Israel. Y como vas a ver, vamos a llegar a ese verso en Levítico 23, te vas a dar cuenta ahí si estas fiestas que estamos hablando solamente fueron ordenadas para la tribu de Judá, es decir, para los judíos. Porque si solamente fueron ordenadas para los judíos, pues nosotros ya nos libramos, ya no tenemos que celebrar esas fiestas, pero tenemos que asegurarnos que así está escrito. Amén. Bueno, vamos a empezar a seguirle el rastro a esa descendencia de Jacob. Él fue el padre de las 12 tribus, ¿verdad? Los 12 patriarcas. Ellos descendieron a Egipto, todos, Jacob con sus hijos, permanecieron ahí por 430 años, en los cuales se multiplicaron en gran manera, y hasta ahí seguían siendo todavía una sola nación. Y aún después que salieron de Egipto y permanecieron en el desierto por 40 años, y también al tomar posesión de la tierra prometida y habitar en ella, seguían siendo una nación, un solo reino con 12 tribus. Y así llegamos hasta el tiempo del rey David, el cual gobernó sobre las 12 tribus de Israel, siendo todavía una sola nación y un solo reino. Pero que a partir de su hijo Salomón, las cosas iban a cambiar a causa del pecado de Salomón, el cual, pues él no fue como su padre David.
El rey David y su hijo Salomón reinaron sobre las 12 tribus de Israel. Pero casi al final de la vida de Salomón, Dios le dijo que como él no había caminado rectamente delante de él como lo había hecho su padre David, le decretó que le iba a dividir el reino. Oiga, el reino de 12 tribus se lo iba a dividir. Pero que por amor a su padre, David le iba a dejar una tribu que en realidad fueron dos. Fue la más grande de las 12 y la más pequeña de las 12, que es Judá y Benjamín, que son los que actualmente conocemos como judíos. Oiga, ya las otras 10 tribus se las iba a entregar a un siervo de Salomón llamado Jeroboam, pero que le dijo Dios, pero que no lo iba a hacer en el tiempo de Salomón, sino en el tiempo de su hijo Roboam. ¿Y esto está escrito? Claro que está escrito, mi hermano. Por falta de tiempo, sí te lo voy a leer un poquito. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 11 en adelante. Ve lo que dice. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y luego vamos hasta el verso 29, dice, de misma Primer Reyes 11, aconteció pues en aquel tiempo, dice, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y ese estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, que ya dijimos que fueron 2, ¿verdad? Dice, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí, para poner en ella mi nombre. Oiga, ahí está, ese decreto, hermano. ¿Y será que Dios cumplió ese decreto? Claro que sí, mi hermano. ¿Cuándo lo cumplió? Más o menos ¿en qué año? Alrededor del año 930 antes de Cristo. Y ese es el pequeño detalle, hermano. Que como estas cosas sucedieron antes de Cristo, pues la mayoría del pueblo cristiano no conoce, no sabe. ¿Por qué? Porque no conoce la historia, mi hermano. No se nos enseña la historia. Ese es el problema. Porque no se nos hace muy importante. Pues eso pasó antes de Cristo. No es tan importante. Pues sí, es bien importante, hermano. Porque si no, no vas a conocer cuál es la verdadera razón por la que Cristo vino. Exacto. Entonces, Dios cumplió esto alrededor del año 930. Dividió el reino en 2 reinos. El reino del norte, con 10 tribus, que en las escrituras recibieron el nombre de la casa de Israel. O también son conocidos en las escrituras como la casa de Efraín o simplemente Efraín. Pero cuando tú lees Efraín, se está refiriendo a esas 10 tribus del norte. Por ejemplo, en Oseas, en el profeta Oseas, ahí mencionan mucho Efraín. Se está refiriendo precisamente a esas 10 tribus del norte. O casa de Israel también se le llama. Por ejemplo, en Ezequiel, ahí dice que esos huesos secos son la casa de Israel. Famosísima esa cita de Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. Sí, pero si no conoces la historia no vas a entender correctamente esa profecía. Él mismo dice, hijo de hombre, esos huesos secos son la casa de Israel. ¿Por qué? Ya te vas a dar cuenta por qué son conocidos como los huesos secos. Vamos a ver qué les pasó a estas 10 tribus del norte. Bueno, entonces el Señor le divide el reino a Salomón.
10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las 2 tribus del sur ya vimos que son Judá y Benjamín. A estos en las escrituras se les conoce como la casa de Judá. Ellos establecieron su capital en Jerusalén, las 10 tribus del norte la establecieron en Samaria. Ahora, sabemos que Dios, de antemano, antes de que el reino fuera dividido, había ordenado a las 12 tribus que tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las 3 fiestas principales, las más grandes. Estas fiestas ordenadas por Dios, que son la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Oiga, tenían que subir las 12 tribus. Y aquí está, mire, está escrito en Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová en el lugar que él escogiera. ¿Y cuál fue el lugar que él escogió? Jerusalén. Dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ahí está. Ahora, cuando el reino de Israel fue dividido en 2 reinos, 10 tribus al norte, quien gobernó sobre estas 10 tribus del norte fue Jeroboam, acordémonos, un siervo de Salomón, que Jeroboam de hecho fue descendiente de Efraín, el hijo menor que José tuvo en Egipto. ¿Ok? Bueno, cuando en temporadas de fiestas, todas las 12 tribus tenían que subir a Jerusalén, pero cuando ya se había dividido el reino, Jeroboam no permitió que esas 10 tribus del norte subieran a Jerusalén. ¿Por qué? Por temor, hermano. Porque dijo, no, si los dejo ir, se van a querer pasar del lado de Roboam. Y no me conviene. Algo así como los atletas cubanos, ¿no? Como ahorita los atletas de Irán. La selección femenil, creo que de fútbol, ya pidió asilo político a Estados Unidos. Ya no van a regresar a Irán. Pues algo así ha de haber pensado Jeroboam. Ya no van a regresar, van a irse a Jerusalén, ya no van a querer regresar. Mejor no. Cerró la frontera, hermano. Oiga, cerró la frontera, puso guardias, no los dejó salir. ¿Y sabe qué más hizo? Porque iban a adorar a Jerusalén. Pues les hizo 2 becerros de oro, uno puso en Dan y otro en Betel, y les dijo, oiga, no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Esto está escrito? También está escrito. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28. Es más, desde el verso 26 te voy a leer. Primera de Reyes 12, 26 dice. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Oiga, ahí está, mire, él puso sacerdotes, cualquiera que quisiera, pero sabemos que Dios ordenó que solamente de la tribu de Leví, ¿verdad? Bueno, y vean lo que más hizo, vea qué más hizo Jeroboam. Verso 32 dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Fabricó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Oiga, nada más. Pero hermano, aquí leímos, a los 15 días del mes 8, bueno, resulta que
la fiesta que Dios ordenó es a los 15 días, pero del mes séptimo, no del mes octavo. Pero él dice que se lo inventó de su propio corazón. Oiga, ¿ah? Así como el pastor que le mencioné al principio, ¿va? Que dijo que iba a tener Pentecostés en diciembre. Esa fiesta se la inventó de su propio corazón. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Así Jeroboam dirigió al pueblo, a la casa de Israel o casa de Efraín, a pecar contra Dios. Sí, pues aquí es como muchos creyentes dicen, bueno, yo amo a Dios a mi manera y Dios conoce mi corazón. Entonces, creen que las buenas intenciones, el deseo de su corazón está alineado con el Señor. Pues no, porque si el Señor dice una cosa y lo hace a lo contrario, pues ahí ya está mal. Exacto, es que no es conforme uno dice, es como Dios dice. Así es. Sí, Dios conoce tu corazón, que no es obediente. Así es. Sí. Entonces, Dios, hermano, en su infinita misericordia, les envió profetas a estos 10 tribus del norte para tratar de hacer volver de su pecado. Pero sabe que al final no se arrepintieron ni se volvieron a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Porque todo esto que estoy hablando, hermano, es algo que se desconoce en la mayoría del pueblo cristiano. Dios, alrededor del año 722, antes de Cristo, son muchos años antes de Cristo, Él permitió que estas 10 tribus del norte fueran llevados cautivos a Asiria. ¿Sí? Y esto se encuentra también escrito, hermano. Segunda de Reyes 17, del 1 al 10. Vea lo que dice. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria. Ahí está, mire. Judá, Samaria, ¿verdad? Sobre Israel. A veces solamente se le llama Israel a estas 10 tribus del norte. Aquí está. Aquí está mencionando Judá y Israel. ¿verdad? Dice, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Zo, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Y los puso en Alal, Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto de debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Oiga, ahí está, hermano. ¿Se da cuenta? Las 10 tribus del norte, alrededor del año 722, fueron llevados cautivos a Asiria. ¿Y qué pasó en Asiria? Asiria, no Siria, Asiria. Bueno, al estar en cautividad, estas 10 tribus del norte perdieron su identidad de israelitas. Es decir, se asimilaron a las demás naciones, perdieron su identidad de israelitas y se terminaron por hacer gentiles. Oiga, se terminaron por hacer gentiles. Y de ahí, al paso de los años, sus descendientes fueron emigrando de nación en nación hasta que llegaron a todas las naciones de la tierra. Mira lo que, porque esto ya estaba escrito, hermano, que iba a suceder. Ya Dios lo había profetizado de muchos años antes, a través del profeta Amós. Ve lo que está escrito aquí en Amós 9:9. Acuérdate ese nombre que recibieron las 10 tribus del norte, ¿va? Casa de Israel o casa de Efraín. Ve lo que dice aquí, Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, es decir, las 10 tribus del norte, sea zarandeada entre todas las naciones. Ahí está, mire. Eso fue lo que sucedió, mi hermano. Las 10 tribus del norte fueron zarandeadas entre todas las naciones. ¿Y cómo se les terminó conociendo en las Escrituras? Como las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿Y acaso no Jesús dijo que él había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Así es. Pero si no conoces la historia, ¿cómo vas a saber quiénes son las ovejas perdidas de la casa de ¿Y Israel? dónde están también? ¿Y dónde están? ¿Te das cuenta? Ahora, se perdieron entre las naciones, hermano, estas 10 tribus del norte. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasó con el otro reino? El reino de Judá, la casa de Judá, ¿qué pasó con ellos? Pues ellos también pecaron contra Dios, mi hermano. También, el mismo pecado que cometió Israel, la casa de Israel, el mismo pecado cometió la casa de Judá. Y ellos también fueron llevados cautivos. Pero ellos fueron llevados cautivos a Babilonia alrededor del año 586 antes de Cristo. Pero sabemos que ellos solamente permanecieron en Babilonia por 70 años. Después regresaron a Jerusalén. Después de los 70 años regresaron a Jerusalén. De hecho, ellos son los que habitaban ahí en Israel, en Jerusalén, cuando apareció Yeshua, cuando apareció Jesús el Mesías. Amén. De hecho, Jesús era descendiente de Judá. Así es. Bendito Dios. Bueno, ahora vamos a... ¿Dónde se encuentran estas 10 tribus del norte? Porque los judíos ya vimos que regresaron, ¿verdad? Aunque después de Jesús, también después del año 135 después de Cristo, pues nuevamente los judíos fueron llevados al exilio. ¿Ah? Cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, después de las revueltas judías que hubo contra Roma, la última, año 135 después de Cristo, nuevamente la casa de Judá, los judíos fueron llevados cautivos. Lo que se conoce como fueron llevados por los romanos, ¿no? El exilio romano. Pero sabemos que el 14 de mayo de 1948 nació nuevamente el Estado judío. Es decir, se les permitió volver nuevamente a estos judíos a Israel. Y ahí han permanecido desde entonces, 70 y qué años, 1948, 78 años. Es lo que tiene. Entonces ellos no han perdido su identidad, la casa de Judá. Es más, la casa de Judá son los que siguen guardando las fiestas ordenadas por Dios. Pero ahora vamos a concentrarnos un poquito en estas 10 tribus del norte. ¿Qué pasó con estas 10 tribus del norte? Ya vimos que fueron sembradas en todas las naciones de la tierra, fueron zarandeadas en todas las naciones de la tierra. Y muchos han de preguntar, bueno, ¿y cómo sabemos dónde están? Pues sí, de hecho en una ocasión a un pastor escuché decir, la misma palabra dice, las ovejas perdidas ya se perdieron entre las naciones, ya no tiene ni el más mínimo rastro. Bueno, sí, uno como humano puede decir eso, pero ¿será que a Dios también? ¿A Dios también se le perdieron? ¿No sabe ni dónde quedó la bolita? ¿Anda buscando hasta por debajo de la cama y no las haya? ¿O será que Dios las tiene plenamente identificadas? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque hay una promesa, que va a llegar el día en que Dios va a restaurar el reino a Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que un día Dios va a tomar a estos dos reinos y los va a volver a hacer un solo reino. Oiga, y está precisamente en una de las profecías que se conoce mucho en el cristianismo, Ezequiel 37. Pero como solamente se nos enseña la mitad de esa profecía, la segunda mitad no es tan importante, según. Pero la segunda mitad es donde precisamente te habla de la restauración del reino de Israel, que quien va a llevar a cabo esa restauración, esa reunificación del reino, esa restauración del reino, es el Mesías, mi hermano. Por eso es que en Hechos, capítulo 1, cuando Jesús está despidiendo de sus discípulos, ¿qué le preguntan los discípulos? Porque Jesús le dice, bye, bye. ¿Qué no vas a restaurar el pueblo de Israel? El reino de Israel en este tiempo. Oiga, porque ellos sabían que esa era la misión del Mesías, esa es la misión del Mesías, restaurar el reino a Israel. Es decir, unir nuevamente a las 12 tribus en un solo reino. ¿Y Jesús qué les contestó? Pues no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. O sea, no es el tiempo. ¿Por qué no era el tiempo todavía hace 2000 años? Porque la semilla de Abraham, oiga, porque estas 10 tribus del norte son semilla de Abraham.
La semilla de Abraham no había sido sembrada todavía en todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿en dónde se encuentran estas 10 tribus? ¿En dónde se encuentran estos descendientes de estas 10 tribus del norte? Entre todas las naciones. Entre todas las naciones. Principalmente dentro del cristianismo. Ah, caray, ¿cómo que dentro del cristianismo? Sí, mi hermano, dentro del cristianismo. Pero que la mayoría ignoran que son parte del pueblo de Israel. Ahí es donde se encuentran esa multitud de naciones que iban a descender de Jacob, que iban a descender de Israel. Ahí se encuentran, hermano, ignorando los estatutos, las leyes, los preceptos, los mandamientos que Dios dio a las 12 tribus, no solamente a la tribu de Judá. Entonces, hablamos de esas profecías, hermano, que existen acerca de la restauración de todo el pueblo de Israel. Son varias las profecías. Encuentran en Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en Amós 9. Entonces, estamos hablando de estas fiestas bíblicas, estamos hablando de la historia del pueblo de Israel para saber para quién fueron ordenadas estas fiestas, ¿verdad? Que son fechas especiales, son citas que Dios tiene con su pueblo. Pero alguien podría decir, pero nosotros que somos parte del Nuevo Testamento, que hemos creído en el Mesías de Israel, en Jesús, en Yeshua, pues ya tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros todo el tiempo y por lo tanto ya no tenemos que celebrar ninguna de estas fiestas. Pues este es otro error de interpretación de las Escrituras, hermano. Porque cuando Dios en el reino haga descender la tierra nueva y los cielos nuevos, ahí se va a celebrar todavía, por ejemplo, esta fiesta que se llama Rosh Hodesh, que es el principio de los meses. Ahí se va a celebrar todavía el día de reposo, se va a guardar todavía el día de reposo del 7º día. Amén. Aquí está la base bíblica, mira, Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, ahí está, mire, de mes en mes, de Rosh Hodesh a Rosh Hodesh, de principio de mes a principio de mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. Bueno, vamos a ingresar a la parte final de esta primera parte de este estudio, hermano. Pero te voy a llevar a la cita en donde Dios ordenó cada una de estas fiestas, que son 7 fiestas. Oiga, las fiestas que ordenó para su pueblo. Y vamos a empezar para ver si solamente fueron ordenadas estas fiestas para los judíos, como regularmente se nos ha enseñado, ¿no? Ve lo que dice en el verso 1 de Levítico 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Israel? ¿Solamente los judíos? No, las 12 tribus, perdón. Las 12 tribus, exactamente. Y diles, las fiestas solemnes de Jehová. Oiga, ¿de quién son estas fiestas? No son de los judíos, son de Jehová, dice aquí. Dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahí está, mire. Así es. Ahí está, mi hermano. Ahora, la primera fiesta que Dios ordena, ya les dije que precisamente el día 17 de marzo fue el año nuevo bíblico, el primer día del año, el primer día del primer mes, día 17 de marzo. Ahora, de ahí se cuentan 14 días y es la fiesta de la Pascua. Que de hecho, las enseñanzas acerca ya de las fiestas en toda su profundidad, esas las enseñamos en la iglesia. Amén. ¿Ah? Ahorita solamente es una enseñanza general acerca de las fiestas, ¿ah? Pero ya la fiesta individual las enseñamos en su profundidad en la iglesia, por si alguien nos quiere visitar. Amén. Ahora, ve, déjame buscar esa cita.
Y pues si se encuentran en un área donde están muy lejos, pues también se pueden comunicar aquí con el pastor y pues se les hará llegar esos estudios. Amén. Individual. Amén. Ve lo que dice en el verso 4 de Levítico 23. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Esa es la primera fiesta. Oiga, la primera fiesta, que es la Pascua, y después la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días más. Que ahí también está incluida la fiesta de las primicias, porque de hecho es lo que habla en el verso 9. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Ahí está, mi hermano. ¿Y no que estas fiestas ya no se tienen que celebrar? Pues eso es lo que Satanás ha enseñado. Así es. Pero aquí Dios la está ordenando por estatuto perpetuo. ¿Y para quién? ¿Para los judíos solamente? No, para todos los hijos de Israel. Así es. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo es muy diferente lo que está escrito en la bendita palabra de Dios a lo que se nos enseña, muchas veces desde los púlpitos. Oiga, yo te recuerdo que nosotros somos llamados a obedecer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Oiga, si lo que nos enseñan desde los púlpitos está en total acuerdo con lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, amén. Pero si es lo contrario, tenemos que desechar eso, mi hermano. Tenemos que apegarnos solamente a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Amén. Bueno, pues el tiempo siempre nos gana y nos salimos corriendo con el tiempo, ¿no? Pero, amén, hermanos, gracias por su atención y vamos a continuar la siguiente semana. Y pues si tiene preguntas o dudas, comuníquese con el pastor Ramiro Moreno aquí en Estados Unidos al 323-595-6357, 323-595-6357. O si se encuentra en el área de Tijuana, se puede comunicar con la copastora Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues gracias por su atención. Corra la voz y prepare, no se pierda la segunda parte, porque es muy importante conocer la voluntad del Señor, porque si amamos a Dios, tenemos que amar su palabra, y dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Amén. Así es de que Bendito gracias Dios por su atención y bendiciones. Nos escuchamos la próxima semana. Y Amén. Sí, mencionamos el teléfono de Tijuana porque tenemos una iglesia en Tijuana. Amén. Así es que llame a la hermana copastora para mayor información, para la dirección o algo. Estamos ahí teniendo servicios también. Bendito Dios. Bueno, que el Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias por el favor de su atención. Esperamos contar con su amable sintonía la próxima semana. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Adiós, bendiciones. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas.
Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys, día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.